Para que EasyRisk pueda calcular funciones estadísticas de variables en particular, las mismas han de ser previamente declaradas, ya sea como variables de entrada o como variables de salida. Ya hemos definido un par de variables de salida anteriormente e inclusive hemos realizado análisis con sus histogramas. Vamos a proceder ahora a definir algunas variables de entrada. Esto hará que durante la simulación se almacenen y se dispongan de sus valores iterados en el conjunto de base de datos de la misma. Usaremos la hoja ref para la declaración de las variables de entrada. Toda esta hoja está estructurada con conteos, sumas y promedios condicionales según las dimensiones o variables especificadas para cada operación crediticia. Por ejemplo, observa a partir de la fila 8 cómo existen resúmenes para cada una de las 5 regiones. La columna C cuenta el número de operaciones con un conteo condicional. La columna D suma los saldos de operaciones para cada región con sumas condicionales. Los ingresos, costos, pérdidas esperadas y estocásticas, costos fijos operativos, márgenes y capital son todos calculados según también sumas condicionales. Al final, se obtiene un RAROC porcentual en la columna P, calculados respectivamente para cada categoría según las distintas variables. Las columnas Q, R y S calculan respectivamente la media y 2 percentiles especificados por el usuario. Se usan respectivamente las funciones de EasyRisk, mean y percentile para sus respectivos cálculos. En la columna T también se utiliza una función especial de EasyRisk llamada target u objetivo. Esta calcula la probabilidad que cierto valor de variable de entrada o de salida, especificado en el primer parámetro, sea menor o igual a determinado punto de referencia u objetivo, target, el cual es especificado como su segundo parámetro. Para calcular la probabilidad complementaria, es decir, que cierta celda sea no menor o igual, sino más bien mayor o igual a determinado valor objetivo, target, se calcula con 1 menos la función. Todas estas funciones, media, percentil y objetivo, en las columnas Q, R, S y T, requieren que se calculen, como hemos dicho anteriormente, sobre celdas que hayan sido previamente especificadas como celdas de entrada o de salida. Esto se hace de la siguiente manera. Para RAROC porcentuales por moneda, selecciona el rango de las dos celdas P3, P4 y digita el icono datos de entrada. Haz clic en el botón seleccionar nombres para especificar el nombre respectivo que deberá llevar cada una de estas variables de entrada a declarar. Escribe la referencia U3 a U4, que por cierto contiene los nombres a utilizar. Al confirmar, se usarán tales nombres para la declaración de variables. Haz clic en el botón añadir entrada para confirmar. Para RAROC porcentuales por región, selecciona el rango de las 5 celdas P8 a P12 y digita el icono datos de entrada. Haz clic en el botón seleccionar nombres para especificar el nombre respectivo que deberá llevar cada una de estas variables de entrada a declarar. Escribe la referencia U8 a U12, que por cierto contiene los nombres a utilizar. Al confirmar, se usarán tales nombres para la declaración de las variables por región. Haz clic en el botón añadir de entrada para confirmar. En el tercer grupo, para RAROC porcentuales por cartera, selecciona el rango de las 4 celdas P16 a P19 y digita el icono datos de entrada. Haz clic en el botón seleccionar nombres para especificar el nombre respectivo que deberá llevar cada una de estas variables de entrada a declarar. Escribe la referencia U6, U19, que por cierto contiene los nombres a utilizar. Al confirmar, se usarán tales nombres para la declaración de variables por cartera. Haz clic en el botón añadir entrada para confirmar. En cuarto lugar, para RAROC porcentuales por sucursal, selecciona el rango de las celdas P23, P33. Digita el icono datos de entrada. Haz clic entonces en el botón seleccionar nombres para especificar el nombre respectivo que lleva cada una de estas variables. Aquí escribe la referencia U23 a U33 que contiene los nombres a utilizar. Al confirmar, se usarán tales nombres para la declaración de variables por sucursal.
haz clic en el botón Añadir entrada para confirmar. Por último, para RAROC porcentuales por tipo de garantía, seleccionas el rango de las celdas P37 a P40. Digitas el icono Datos de entrada. Haz clic en el botón Seleccionar nombres para especificar el nombre respectivo que deberá llevar cada una de estas variables de entrada. Escribe la referencia U37 a U40 que contiene tales nombres. Al confirmar, se usarán tales nombres para la declaración de variables por tipo de garantía. Haz clic finalmente en el botón Añadir entrada para confirmar. Finalmente, para RAROC porcentuales por score o calificación, selecciona el rango de las 4 celdas P44 a P49, digitas el icono Datos de entrada, haz clic en el botón Seleccionar nombres para especificar los nombres respectivos para las variables de entrada a declarar. Escribe la referencia U44 a U49, que por cierto contiene los nombres que vamos a utilizar. Al confirmar, finalmente, se usarán tales nombres para la declaración de variables por score o calificación. Haz clic en el botón Añadir entrada para confirmar. Al hacer clic sobre el icono de Mostrar entradas y salidas, se podrán observar las 32 variables de entrada previamente declaradas. Ahora, habrá que volver a simular para generar los datos de iteraciones y almacenar la información desde donde el EasyRisk Quantum calculará las funciones respectivas aquí requeridas en la hoja